quiero hacer una construcción, voy a tratar de hacerlo rápido y un poco compartida, ¿no? Porque yo siento desde hace un tiempo que la Argentina tiene como el síndrome de las I, que las I son las que nos caracterizan y las que nos marcan el camino. Una primera característica de la Argentina que tenemos es la improvisación. La verdad es que uno cuando toma muchas de las decisiones políticas de este gobierno se dan cuenta que son cosas hechas de un día para el otro, que no hay planificación, así como les decía, no hay ámbitos de diálogo, de consenso, todo es así a cortísimo plazo y eso marca una característica. Después vamos a ver, esto tiene que ver con la baja institucionalidad y tiene que ver con las dificultades sobre las que uno tiene que establecer una plataforma, una propuesta de gobierno. La imprevisibilidad es otra característica. Es bastante difícil que un país como el nuestro pueda promover inversiones en un marco de imprevisibilidad donde nadie puede calcular ni de acá al mes que viene, ya no el año que viene o los 5 o 10 años que debería tener un programa y un plan de gobierno, ¿no? La improvisación, imprevisibilidad, incertidumbre, todas estas cuestiones hay que llevarlas después al terreno de cuánto nos afectan, porque estas cosas no son neutras después para definir el proyecto de país que uno quiere. Inseguridad. Sobre el tema de la inseguridad no me quiero explayar mucho más, salvo que después haya alguna pregunta, pero yo cuando hablo de inseguridad hablo de una cosa mucho más general que la posición frente al delito. La inseguridad o la falta de certezas, la incertidumbre, la imprevisibilidad, tiene que ver con una cantidad de cuestiones que hacen que la gente tenga al tope de sus demandas la inseguridad, y quiere decir la inseguridad que no sé si cuando subo un tren el tren llega a destino, no sé si lo que gano este mes me va a alcanzar para lo mismo que me alcanzó el mes pasado, no sé si cuando llegue a viejito tendré una jubilación digna. La inseguridad tiene que ver con una cantidad de cuestiones y por lo tanto la política frente a esta demanda de inseguridad tiene que ser también una respuesta integral, porque no es solo una posición frente al delito, sino frente a la vida. Y la garantía que el Estado debe dar tiene que ser la misma frente al delito que frente al acceso al agua, a la electricidad, a la tierra, porque todo eso es lo que compone una cuestión tan fuerte como esa sensación de incertidumbre o de inseguridad que hace que la gente lo ponga al tope de sus demandas. La ineficiencia tiene que ver obviamente con un Estado que cada vez da menos respuestas frente a las demandas que la sociedad tiene. Podríamos hablar sobre esto un buen rato más. Obvio, la inflación. Me debo estar olvidando de algunas, pero creo que son bastantes, ¿no? Bueno, y obvio, las dos cuestiones para nosotros más gruesas, que es la inequidad y la injusticia. Pero seguro que si ustedes practican y me ayudan, podríamos encontrar un montón más. En el otro extremo, yo colocaría hacia dónde tenemos que ir, porque después vamos a ir a cuáles son los caminos y ahí van a aparecer más claras las propuestas. Nosotros tendríamos que ir hacia un país fundamentalmente con inclusión. Tendríamos que ir a un país con incentivos, con industrias, con inversiones, con integración. Puede alguno soplar si quiere también. Porque yo hablo mucho porque sé que tengo mis tiempos cortos, entonces hablo muy ligero, pero obvio que vamos o deberíamos ir camino a un país con igualdad. Voy a volver un poquito sobre esto, porque la propuesta nuestra es una propuesta basada en dos pilares que son igualdad y decencia. Voy a terminar después un poco con esto, le damos mucha importancia. Entonces, en lo que uno podría después traducir en propuestas, está cómo se llega de acá a acá. Y acá voy entonces a lo central, que son las instituciones. No hay posibilidad de un modelo de desarrollo con equidad sustentable, social, humano, económico, productivo, si no es la base de instituciones que garanticen ese camino. ¿Qué es el marco institucional? Son las reglas
tener reglas de juego. La aplicación pareja de la ley para todos es tener reglas, tener estabilidad, instituciones políticas y económicas estables. Eso es lo que nos va a garantizar a nosotros salir de la improvisación y la imprevisibilidad y llegar a una Argentina con otras características, ¿no? Después hay algo, yo vi un poco en lo que ustedes planteaban como propuesta de trabajo, que estaba el capital institucional, que es esto, tener instituciones. En instituciones siempre hay que aclarar que las instituciones no son los edificios. A veces parece que cuando uno habla de institución habla de un edificio. Instituciones tiene que ver con reglas y tiene que ver con una cantidad de cuestiones desde la moneda hasta la vigencia del sistema republicano, la independencia de la justicia. Todo eso entra dentro de lo que son las instituciones. Ustedes hablan del capital humano y ahí yo le pongo un montón de I en el capital humano. Información, inteligencia, investigación, innovación. Hay bastante de lo que ustedes llaman la construcción de capital humano, ¿verdad? Muchas I en ese punto. Hay otro que ustedes incluyen también, me refiero a las propuestas sobre el debate, que es la infraestructura. Es imposible salir de donde estamos y llegar a las industrias, a las inversiones, si no hay infraestructura. Infraestructura me refiero al capital físico del que ustedes hablan también. En medio de todo esto, digamos, necesitamos plantear, a mi juicio, uno de los temas centrales, que es, para ponerlo dentro de la CI, un internacionalismo distinto, ¿no? Porque, y en esto yo baso también en gran medida parte de las críticas que yo hago a este gobierno, que es una política de aislamiento o una política de relaciones internacionales que realmente no se compadece con el proyecto de país que uno quiere. Yo vengo diciendo si yo ganara la elección, una de las primeras cosas que haría sería convocar a los que pierden, definir 5 lugares estratégicos del mundo y salir a reconstruir el vínculo de la Argentina. Yo tengo una mirada muy crítica respecto a la política internacional de este gobierno y de un alineamiento que ha significado en todo este tiempo Venezuela, Irán, Rusia y China. Lo que no quiere decir que no haya que comerciar con China. El gran problema es que discutir una política internacional distinta que nos pueda conducir a ese punto no es aceptar un convenio por el cual la Argentina cede territorio, soberanía y concesiones fiscales por 50 años para que China instale en la Argentina una estación espacial de exploración de la Luna, en realidad, o para que compre vagones de trenes que se podrían fabricar en la Argentina sin licitación y por compra directa. Entonces, hay que identificar esos 4 o 5 puntos, China debe estar en esos 4 o 5 puntos, pero a eso hay que darle también una legitimidad que significa salimos en conjunto todos, porque si algo debe tener una política internacional distinta, es una visión de largo plazo, es una sustentabilidad en el tiempo. La política de Estado en definitiva es eso, es la política consensuada entre los que piensan distintos y sostenible a través de los tiempos. Y obvio que en este punto nosotros necesitamos reforzar nuestra integración regional. Yo puse integración allá, integración también podría estar en la columna, digamos, de los instrumentos, pero no hay ninguna duda que hay que plantear una política internacional diferente para poder ir camino de un lado al otro. Volviendo un poco a lo que planteamos antes, yo hablé de la inflación y entonces tendríamos que poner el INDEC. Para seguir con las I solamente, en ese punto también otra de las cuestiones que yo vengo planteando, si ganara la elección y el 10 de diciembre tuviera que asumir, el 11 de diciembre a las 8 de la mañana estoy en la puerta del INDEC. Lo primero que hay que hacer es recuperar a los profesionales y técnicos que fueron echados del INDEC y en 30 días tener 2 índices oficiales confiables, precios al consumidor, precios mayoristas, que nos permite empezar a pensar y a planificar de una manera distinta y recuperar credibilidad. Entonces, hay que pensar en el INDEC como instrumento también hacia eso. Y al lado de esto pongo impuestos, porque tampoco se puede pensar en un país sin impuestos.
Y esto lo digo por dos cuestiones. Nosotros hemos dado prioridad en nuestra agenda a una reforma al sistema impositivo, porque una de las grandes deudas de este gobierno es que, habiendo estado en los años de mayor crecimiento económico, con un crecimiento a tasas extraordinarias, con superávit, con condiciones económicas internas y externas extraordinarias, más las condiciones políticas que significó haber gobernado con mayorías absolutas en las cámaras para tener el sistema de impuestos que tenemos, es una vergüenza. Un sistema de impuestos donde tenemos un IVA al 21%, donde en realidad, como todos sabemos, la presión impositiva recae sobre el que consume y el que produce, y adjunto con esto, y algunos economistas me van a decir que el valor de la renta financiera no tiene demasiada incidencia en el paquete, pero la verdad es una vergüenza, porque hace 2 semanas la Presidenta de la Nación nos contó en su declaración jurada que en un año ganó 14 millones de pesos. En un país donde el productor tiene la mayor presión tributaria cuando genera empleo, donde los trabajadores pagan impuesto a las ganancias, la Presidenta nos cuenta que ganó 14 millones de pesos porque tiene su plata puesta con plazos fijos o alquileres, lo que significa no solo que ganó 14 millones, sino que no pagó ni un peso de impuesto por los 14 millones. Entonces el tema no es cuánto contribuye a la masa de recursos que nosotros gravemos la renta financiera. ¿Cuánto contribuye a la definición de un proyecto de país que la especulación financiera pague impuestos? ¿Cuánto contribuye al proyecto de país la ejemplaridad de la Presidenta, que se para en el micrófono de la cadena y nos dice hay que agregar valor a lo que se produce, pero nos cuenta que gana 14 millones sin pagar impuestos? Entonces, nosotros le hemos dado mucha prioridad al tema de una reforma impositiva, porque además siempre existe la tendencia a discutir los mecanismos de distribución, que lo cierto es necesario darle más equidad a la distribución de la riqueza, pero primero hay que darle equidad a la contribución, cómo se compone la masa de lo que después se va a repartir, que hoy es muy inequitativa. Nuestro sistema impositivo no resiste más parches, y yo creo que hay que terminar con las dos actitudes que vemos repetir mucho. Una es la creación de impuestos cuando hay necesidades de caja, la otra es los que livianamente en la campaña electoral dicen vamos a eliminar el impuesto a las ganancias. Bueno, la verdad es que nosotros creemos que el impuesto a las ganancias es un buen impuesto en términos conceptuales y que hay que salir de este sistema tan complejo, inequitativo, enmarañado, hacia un sistema de menos impuestos más eficientemente cobrados, basados obviamente en la ganancia, en la riqueza, no sobre el ingreso, sino sobre el excedente. Pero no hay posibilidad de ir de acá a acá si no es sobre la base de cobrar impuestos y tener un sistema mucho más equitativo. Voy a ir terminando porque para nosotros lo otro que hace falta es integridad. Destaco esto porque nuestro país es un país que tiene extraordinarias condiciones, posibilidades, recursos. La verdad es que estamos en las mejores condiciones para llevar adelante un proceso y un modelo de desarrollo equitativo, con todas las cosas que pudiéramos pensar. La pregunta es si cualquiera lo puede lograr, y en este punto es donde yo digo que no. Los gobiernos indecentes no conducen a sus pueblos hacia los objetivos que se proclaman, no conducen a sus pueblos hacia los objetivos del desarrollo equitativo y de la felicidad de la gente. Entonces, plantear la integridad, como nosotros lo decimos a nuestra propuesta, que es la decencia, es imprescindible, porque la Argentina necesita reconstituir sus bases morales. Nosotros hablamos de igualdad y hablamos de decencia. La igualdad pensando en una democracia que debe garantizar derechos sociales, que debe garantizarle a todas las personas las mismas posibilidades de progreso individual y colectivo, de triunfo, de felicidad. Y ahí la discusión es el papel del Estado, porque el Estado es el que debe nivelar, otorgando los bienes y servicios a aquellas personas que no tienen la posibilidad por sí solas. El Estado es el que le debe garantizar a todos las mismas condiciones. Después está en cada uno si tiene las capacidades y si toma o no toma esas oportunidades, pero es el Estado el que lo debe asegurar. Eso para nosotros es el concepto vinculado con la igualdad. Y la decencia tiene que ver con varias cuestiones.
Obvio que cuando hablamos de decencia hablamos de honestidad, hablamos de transparencia, pero no es un concepto vinculado con la moralina ni con el honestismo individual. No sirve ser personas individualmente honestas en una sociedad carente de valores. La Argentina necesita reconstituir una cultura de valores humanos y morales. Y la decencia también es un concepto vinculado con la forma en que nos paramos frente a la realidad, cómo decidimos construir frente a la realidad. Los gobiernos y las sociedades indecentes son aquellos que toleran que unas personas puedan ser humilladas por otras. Por eso está tan relacionada la igualdad con la decencia, porque la corrupción mata. En nuestro país está más que probado que la plata que se han llevado los inescrupulosos que conforman esa maraña de relaciones mafiosas entre empresarios, sindicalistas y funcionarios públicos, y la tragedia de Once es el mejor ejemplo de ello, que termina con la vida de las personas, es la consecuencia casi natural del aprovechamiento de los recursos que en vez de destinarse a mantener los trenes, iba a ingresar las cuentas personales de toda esta maraña de relaciones. Y a mí a veces me preguntan, los periodistas incluso, ¿cómo un político va a hablar de decencia? Es una obviedad hablar de decencia. Bueno, yo les digo a todos, en un país que tiene y tolera tener un vicepresidente procesado por coimero y por falsificar un documento para no pagarle a la ex mujer la mitad del auto, la verdad, hablar de decencia ya no es una obviedad. Entonces, para nosotros, plantear la integridad como parte del proyecto de país es fundamental. Y voy al último, que el último es el que ya no está en los políticos, pero sí en la creación de esa cultura de valores, que es la indignación. Nosotros necesitamos volver a tener una sociedad con capacidad de indignarse frente a las cosas que nos pasan. El nivel de anomia, de naturalización de las cosas que están mal, si no hay una sociedad que se plante, que exija, que genere incentivos a la buena política y los castigos a la mala política. Esto es, en definitiva, lo que quería contar. Gracias.